En Amagá Televisión generamos espacios de diálogos, conversación sobre la actualidad, hechos y noticias más importantes ocurridos en el municipio de Amagá. Durante los últimos meses, una noticia y un hecho que ha sido de vital importancia para el municipio y que ha llamado la atención de los habitantes ha sido el estado del templo parroquial San Fernando Rey de Amagá, una construcción de muchos años y que ha sido icónica para el desarrollo de nuestro territorio. Es por esto que desde el canal comunitario, el canal donde nos vemos todos, hemos generado un espacio de diálogo precisamente con quienes son los responsables de garantizar la estructura, el estado físico de la estructura de nuestro templo parroquial San Fernando Rey de Amagá. A quienes nos ven a través de Amagá Televisión, un saludo muy especial, y a quienes nos escuchan, por supuesto, a través de los 105.4 del FM La Voz de Amagá, también un saludo muy especial allá en las veredas de nuestro municipio. Un saludo también a quienes nos ven a través de las redes sociales de nuestro sistema de televisión comunitaria. Hoy precisamente estamos acompañados de dos personas muy importantes y que son finalmente los responsables de acompañar este proceso del templo parroquial San Fernando Rey, y él es el párroco de nuestra jurisdicción eclesial, Diego Ortiz, y por supuesto también el ingeniero Álvaro de la empresa Arcón. Pero quisiera empezar por darle la palabra al padre Diego, quien nos acompaña muy gentilmente en este espacio y nos ha permitido abordar este tema tan importante para el municipio. Padre, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Manuel, un cordial saludo para ti y para todas las personas que a través de este canal comunitario Amagá Televisión, como lo decía también Manuel, a través de nuestra emisora La Voz de Amagá y redes sociales se unen y en este momento pues nos están viendo, nos están escuchando. Agradecerles a ustedes, Manuel, y a todas las personas que hacen posible este espacio, un espacio que sentimos que es muy necesario, sobre todo porque es informarle a la comunidad. Yo como responsable, como representante legal pues de la parroquia de San Fernando Rey acá en Amagá, informarles a ustedes como comunidad todo este proceso que se ha venido dando desde el año pasado en algunas afectaciones que tenemos en nuestro templo parroquial, y que ustedes sepan al momento qué se está haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo se está proyectando pues todo este proceso, reitero, de reparación. Entonces agradecerte pues Manuel este espacio que abres, que ustedes hacen posible que podamos tener para toda nuestra comunidad de San Fernando Rey en Amagá y para tantas comunidades aledañas que sabemos a quienes vamos a llegar. Y precisamente, padre, es un proceso transparente y que la gente puede tener la cercanía de acercarse, de ir a la parroquia, a la secretaría, preguntar cómo avanza, qué se está haciendo y qué es precisamente lo que está sucediendo al interior del templo parroquial con esta intervención. Claro que sí, Manuel, cierto, es muy importante lo que tú estás diciendo, es ir a las fuentes, cierto, es ir a las personas que están manejando la situación, que saben del proceso, pues porque es una realidad, a veces llegamos desinformados o a veces se ofrece una información que no da tanta garantía, cierto, como a lo que se está haciendo. Entonces, como tú lo dices, lo estamos haciendo desde la transparencia, en comunión con nuestro obispo. Yo siempre lo he dicho, pues que es una realidad de la cual nuestro obispo Juan Fernando Sánchez está al tanto, ¿cierto? Entonces es un trabajo mancomunado, podríamos decir que hay una sinergia de instituciones que todos estamos poniendo nuestro granito de arena, pues para que esta novedad que hemos tenido en nuestro templo parroquial pues pueda llegar a buen término. Un proceso precisamente, padre, muy importante para la comunidad, por eso entonces generamos este espacio en Amagá Televisión. La idea también es poder seguirle contando a la comunidad en qué avanza este proceso, que ya muy adelantado de hecho y que se ha hecho unas intervenciones muy importantes. De hecho, quienes van a las Eucaristías o quienes visitan constantemente el templo han sido testigos del avance que ha tenido el templo parroquial. Por eso, padre, saludamos a don Álvaro. Don Álvaro, buenos días, bienvenido a Amagá Televisión, gracias también por acompañarnos. Y yo quiero, antes de su presentación, que nos cuente quién es usted, qué representa, y hablemos un poco también sobre su papel en este crucial intervención al templo parroquial. Manuel, muchas gracias por invitarme a este espacio, a mismo al padre, muchas gracias por contar con nosotros. Lo primero es que yo soy arquitecto constructor, ¿cierto? Yo soy el gerente de una empresa que se llama Construcciones Arcón. Tenemos más de 20 años de experiencia en todos los temas de la construcción, y la Arquidiócesis de Caldas nos ha solicitado que le hagamos un acompañamiento al proceso de reparación del templo de Amagá.
Nosotros tenemos una vasta experiencia, como les dije, en construcción. Y también hemos intervenido algunos templos últimamente. Hemos estado en el templo de Santa Bárbara, en el templo de Venecia. Ahora hacemos algunas obras en el templo de Titiribí. Y es un gusto estar con ustedes aquí hoy. Hablemos un poco por qué es importante que se realice un proceso de acompañamiento. Si bien los sacerdotes son formados efectivamente para otros temas, de pronto no conocen de la parte de ingeniería, de arquitectura, ¿por qué es importante y cuál es ese papel que juegan ustedes en este momento que vive la parroquia? Bueno, Manuel, como te dije, yo soy un especialista en patologías de construcción y a nosotros en este proceso nos han acompañado varios especialistas, como es la empresa GeoG, encabezada por el ingeniero Gilberto Olier García, que es geotecnista. Geotecnista es la persona que se encarga de estudiar los suelos y también es ingeniero estructural. Y otros profesionales como son Alejandro Castrillón, que también es un arquitecto constructor, que es una persona muy enfocada en BIM, en el manejo general de proyectos, y el ingeniero Pedro Serna, que es un ingeniero bastante conocido en la ciudad, que también ha trabajado en muchos procesos de patologías de construcción. Cuando digo patologías es una analogía con la medicina, ¿cierto? Cuando un edificio se enferma, entonces tiene una patología. Se enferma es que tiene un proceso, algún daño, algún evento que no se esperaba, entonces nosotros entramos a analizar. Nosotros conformamos ese equipo de especialistas para tratar de asesorar a la curia y específicamente aquí al templo de San Fernando Rey para buscar soluciones a los eventos que se han presentado. Luego de conocer un poco sobre Arcón y sobre, por supuesto, quien acompaña este proceso que se adelanta en el templo parroquial, don Álvaro, vamos con una de las preguntas más importantes que ya lo mencionaba, pero usted nos lo decía, quienes acompañan esta intervención son profesionales realmente, no son de pronto lo que conocemos en nuestro contexto, maestros de obra, o de pronto personas que desde la forma empírica pueden dar una experiencia, pueden de pronto también dar una asesoría, pero que ya ustedes desde la forma, desde su formación pueden también dar un parte de tranquilidad a la comunidad amagaseña. ¿Cuál es esa experiencia también? Usted lo mencionaba en los diferentes templos, lo mencionaba por ejemplo en Titiribí, en Venecia, en Santa Bárbara, acompañando construcciones que no son de hace 10, 15, 20 años, sino que son construcciones de hace muchos años y que seguramente la ingeniería, la forma en la que fueron construidas se convierte en algo completamente diferente. Pero hablemos un poco ya puntualizando cuál es ese papel que cumple Arcón, dando una garantía que sean unas obras eficaces, que tengan funcionalidad y que no sean unas obras, como lo dicen o como se puede de pronto escuchar, remiendos. Mira, Manuel, nosotros fuimos invitados como a principios de diciembre del año pasado a hacer una evaluación general del templo y sus condiciones. Para eso se creó un comité técnico. Ese comité técnico, como ya te mencioné, está conformado por nuestros especialistas y por la empresa constructora Conisa, que es la que se encarga de desarrollar el proyecto de la mano de Confama. Ellos son como los dueños y constructores del proyecto. Ellos a su vez tienen un equipo de técnicos especializados, tienen unos ingenieros muy capacitados en su obra y están asesorados por otras empresas también de ingeniería bastante reconocidas en la ciudad. Ese grupo de trabajo, que es bastante numeroso, se reunió e hizo una primera evaluación del templo, que estaba pasando, para poder presentar algunas soluciones y determinar qué tan afectado estaba el templo y qué podría pasar con las afectaciones que se vienen presentando en un proceso normal después de que ellos realizan un proceso de excavación al lado del templo. Entonces las condiciones de los suelos siempre se ven afectadas. Siempre que uno hace un hueco al lado de alguien, de una otra manera se ve afectado. Además, las condiciones geotécnicas del suelo de toda esta región, todos las conocemos. Incrementado ese problema por ahora, por ejemplo, el invierno que tenemos, y antes en el verano había un gran flujo de agua. ¿Son condiciones que juegan a favor o en contra? Que juegan siempre en contra en contra del constructor juegan esas condiciones. El flujo de agua es increíble, la cantidad de agua que hay debajo del suelo de Amagá. Entonces se creó un grupo de trabajo con muchos especialistas para ir atendiendo los problemas que se vienen presentando en el templo.
Vamos ahorita, don Álvaro, a dar un poco de contexto a la comunidad, ¿cierto? De pronto, quienes vivimos en Amaga desde hace muchos años conocemos el templo parroquial, pero contémosle a la comunidad un poco sobre esta estructura. Si bien es una estructura muy normal, muy común en los territorios, ya que hoy en día pues, las construcciones son de casas, viviendas, edificios, y la estructura de un templo entiendo que es completamente diferente. Hablemos un poco por qué se convierte en un factor determinante al momento de establecer cuál es la intervención, cuáles son las afectaciones que se están presentando. La edificación, como lo dijiste ahora, es una edificación muy vieja y está construida toda en adobe macizo y algunos elementos de tapia. En su gran mayoría es una edificación como casi todos los templos de Antioquia construidos en adobe macizo, que es el proceso normal, era el material más frecuente que había en la zona, y también la tapia. De esas construcciones, todas esas iglesias, ninguna está actualizada a la norma sismoresistente, ¿cierto? A la NSR, ninguna está actualizada a eso, por eso son tan vulnerables a cualquier cambio que se pueda presentar en el subsuelo. Son muy vulnerables a los eventos sísmicos, como lo son la mayoría de nuestras construcciones, pero eso no quiere decir que ella pues represente algún peligro para la comunidad o que su estabilidad esté afectada de una manera importante para que la gente se preocupe de que el templo se puede caer o se puede pasar una catástrofe o algo. No, por eso nos invitaron a nosotros a participar en esto, para que la gente pudiera tener tranquilidad de poder ir al templo en el momento que lo quisiera y no existiera ningún riesgo. Hemos hablado de las afectaciones, pero explicándole a la comunidad un poco más en palabras castizas, ¿qué es lo que está pasando en el templo? Mira, lo primordial es que como el suelo se mueve un poco, se reacomoda, que es natural porque cuando yo saco parte de tierra de un lado, la que está al lado se reacomoda. En ese proceso de reacomodamiento, sobre todo en los dos nichos donde está el Santísimo y el Resucitado, la parte posterior de esos nichos no está construida en adobe sino en tapia. Entonces esos materiales son muy distintos, cómo reacciona el adobe y cómo reacciona la tapia, y ahí fue donde se empezaron a ver las principales afectaciones del templo, que eso fue lo que alarmó a todo el mundo y eso fue lo que hizo que nos invitaran a nosotros a participar. Entonces en esas esquinas de esos dos nichos principalmente, y en algunas otras esquinas en menor proporción, los elementos, como no están debidamente enlazados o trabados, como nosotros decimos en la construcción, se han presentado fisuraciones. Que son completamente normales, que son naturales y que incluso pueden suceder. Mi vecino en mi casa construye, en mi casa puede que esté con las normas sismoresistentes, con el mejor ingeniero, y que puede ser de pronto natural que se pueda presentar una que otra fisura. Correcto, sí, es muy normal que se presenten ese tipo de afectaciones cuando el suelo se altera de alguna manera. Entonces, eso es la importancia precisamente de articularse, tanto quien construye como quien es el vecino, como quien colinda, para generar una armonía al momento de hacer las revisiones, sí, que ambos queden contentos. Sí, señora. Entonces, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, ya los constructores habían establecido un nivel de control sobre las fisuraciones que se venían presentando para saber cuál era el avance de ellas, ¿cierto? Entonces nosotros a partir de esa información inicial empezamos a acompañarlos a ellos en el seguimiento de esos problemas de fisuración que se venían presentando, y empezamos a tomar medidas para que esos procesos no avanzaran y afectaran de pronto la estabilidad del templo. Pero don Álvaro, seguramente ha tenido unos momentos claves. Todo este proceso que se viene adelantando no es un proceso de 1, 2, 3 meses, ya incluso puede ser 1 año, 2 años que se lleva aproximadamente con este proceso, y que es importante conocer cómo se ha actuado y cuál ha sido también el enfoque que se ha llevado. Entonces los invitamos a conocer un poco cuál ha sido esta línea de tiempo que se ha llevado hasta el momento de la intervención al templo parroquial. En febrero de 2023 se llevaron a cabo las actas de vecindad, seguido por el cerramiento de la obra en abril de 2023. En junio de ese mismo año, se dio inicio a la obra, lo que provocó afectaciones en la casa cural. En septiembre de 2023, se reportaron las primeras afectaciones en el templo parroquial, seguidas por un aumento de las grietas en noviembre del mismo año. En diciembre de 2023, la parroquia decidió recibir el acompañamiento de profesionales en ingeniería y se iniciaron comités de seguimiento. En enero de 2024, se tomó la decisión de evacuar la casa cural y en febrero se cerró la nave lateral del templo debido a la situación.
En la actualidad, se continúa con los trabajos de intervención para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras afectadas. Veamos, don Álvaro, un poco en este BTR que tenemos los tiempos que se han tomado, ¿cierto? Desde el primer momento en el que se presentaron las afectaciones, desde el momento que se empezó la construcción aledaña al templo parroquial, y de pronto la gente pensaría en casa, vemos lentitud, no es tan rápido como se pensaría. De pronto yo con mi vecino, cuando se me presentó una situación similar en mi propiedad, no tuvo tanto tiempo. ¿Qué factor puede jugar aquí para que el tiempo también sea un determinante? Manuel, mira, es que el templo es una edificación con mucho valor arquitectónico y patrimonial. Entonces, si bien se ha actuado con prontitud, no se ha actuado de manera acelerada. Se hace lento pero sin pausa. Como es una construcción no tradicional y no convencional, y su sistema constructivo a veces nos muestra muchas variaciones, entonces cada solución que damos y que implementamos la ponemos en prueba, la evaluamos antes de ejecutarla, estamos seguros de qué va a ser y la ejecutamos. Y una vez que la ejecutamos también le hacemos un control estricto y un seguimiento para saber que esa intervención que hacemos va a llevar al fin que sí necesitamos. Y como no es una construcción tradicional, como te digo, entonces la manera de repararlo tampoco es la convencional. Y ese papel también que juegan ustedes al asesorar a la parroquia, a la diócesis de Caldas, que finalmente es una institución y que también a la vez tiene que entenderse con los constructores que van en representación, por supuesto, de Confama, no es un papel fácil y que también juega un papel determinante en este hecho. Correcto. Nosotros, como te digo, no somos los que ejecutamos las reparaciones, las ejecuta Coninsa de la mano de Confama. Coninsa y Confama, a través de sus especialistas, son los que proponen los sistemas y las maneras de solucionar el problema, y nosotros los evaluamos y hacemos recomendaciones acerca de si estamos o no de acuerdo con las intervenciones que ellos hacen, pero ellos son en realidad el equipo que viene trabajando sobre las reparaciones. Como te digo, no, es sin prisa pero sin pausa, eso sí, y nosotros lo que hacemos es darle tranquilidad al párroco para que él a su vez se lo transmita a la comunidad, y si llegase a presentarse alguna cosa que se pudiera salir de control, poder dar las alarmas oportunamente. Pero hemos contado nosotros con el respaldo de ellos, que han actuado, a mí me parece que de una manera muy profesional y oportuna, para ir solucionando todos los daños que se han venido presentando en el templo, que se han presentado y que posiblemente se presenten más adelante, pero que se vienen solucionando y como te digo, lo más importante, se están monitoreando para que no se salgan de control. Seguramente es un choque, un encuentro posiblemente de posibilidades, de hipótesis, de soluciones que ustedes pueden encontrar entre ambas partes, ingeniero por este lado, arquitecto por este otro lado, y que finalmente es converger para encontrar una solución eficiente y que ambos queden contentos. Correcto, yo no sé si ya te lo mencioné, pero semanalmente se reúne un comité de obra. Ese comité de obra está conformado por los técnicos de Coninsa, los técnicos de Confama y nuestros técnicos, y se evalúan todos los eventos que hayan sucedido semanalmente en el templo y que puedan afectar de una u otra manera, y tratamos de darle solución inmediatamente. Solución es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y lo ponemos en práctica. Bueno, don Álvaro, una pregunta de pronto, y es si desde el momento uno que ustedes llegaron y que empezaron a tener ese relacionamiento tanto con la parroquia como con el constructor de la obra aledaña, no hubieran tomado determinaciones, decisiones, o hubieran puesto en discusión todos estos temas, ¿cuál sería la realidad de la parroquia? Es decir, si no hubieran actuado con prontitud, si no hubieran puesto los ojos sobre esta situación, ¿cuál sería la posible realidad de la parroquia? No, yo creo que sería la misma, porque afortunadamente tus vecinos, la gente que está ejecutando la obra, cuenta con profesionales muy serios y muy responsables. Nosotros lo que vinimos fue a avalar, a darle más tranquilidad a la comunidad de que había un tercero interviniendo y que no era solamente unos técnicos muy conocedores como son los constructores de Confama y Coninsa, y la parroquia que no sabe nada del tema. Entonces por eso nos invitan a nosotros, para que la comunidad pueda estar segura de que está respaldada por otros técnicos igual o de capacitados a los que ellos tienen, y en esos comités de obras se puedan resolver los temas técnicos en su totalidad de igual a igual.
Cuando ellos proponen algo, de pronto nosotros otra, y como tú dices, sí, lo más normal es que se presenten controversias, hay discusiones siempre con el mayor respeto y la mayor tranquilidad, porque son discusiones técnicas. Y lo mencionaba ahorita don Álvaro, y es que es natural que producto de movimientos de tierra, excavaciones en terrenos aledaños a mis construcciones, pueda yo tener afectaciones en mi vivienda, en mi hogar, en mi construcción. Es normal que se presente, pero también es un actuar de pronto con responsabilidad. De pronto quienes pasamos por el parque, quienes no vemos una maquinaria amarilla haciendo extracción al terreno aledaño, sino que es algo como más manual, es algo más de personal que está pues haciendo como la remoción de la tierra. Puede también jugar un papel fundamental al momento de las afectaciones en el templo, que no se intervenga con maquinaria amarilla. Sí, claro que sí, es que precisamente ese proceso constructivo de ellos en condiciones normales, yo creo que esa obra ya estaría casi que terminada, pero por las condiciones especiales del terreno, eso hizo que se replantearan incluso los sistemas de cimentación del edificio para que no afectaran más el templo, para que no generaran más daños. Ellos, con sus técnicos y sus especialistas, han estado evaluando todo el tema, por eso se ve como que el asunto va muy despacio, pero yo creo que en 2 o 3 meses ustedes van a ver toda la estructura de ese edificio ya establecido, y eso va a ser un punto de apoyo y de garantía a que la estabilidad del templo ya va a estar más controlada. La construcción de ese edificio va a garantizar que, como ya ese reemplazo de esa tierra que faltó ya lo está ocupando el edificio, eso va a ser un punto de apoyo, por decirlo de alguna manera, de la construcción existente, y los daños ya van a ser mínimos. Bueno, don Álvaro, ya sabemos más o menos qué es lo que ha pasado en el templo. Sabemos que tiene una construcción colindante al templo parroquial, se presentaron unas afectaciones, técnicamente ya hemos conocido más o menos cómo son las afectaciones, sabemos que hay 2 equipos encargados de garantizar la estabilidad tanto del templo parroquial como de la obra que se está realizando, que ambas estructuras queden correctamente firmes, estables y seguras para la comunidad de Amagá. Ya conozcamos un poco sobre qué es lo que se está haciendo para garantizar que el estado del templo parroquial quede como estaba, ¿cierto? De pronto quienes vamos a Eucaristía, quienes visitamos el templo parroquial, vimos en su momento el cercamiento, por ejemplo, del área que conocemos como el altar. Sabemos que hay una nave que está cerrada, pero de pronto detrás de las paredes que se han establecido para garantizar la seguridad de quienes van al templo, no conocemos más allá de qué es lo que se está haciendo. Hablemos un poco, partiendo del momento en el que se inició el acompañamiento, la mitigación y las obras de reparación, qué es lo que se está haciendo en el templo parroquial. Claro, eso es muy importante. Mira, una vez que detectamos, ese equipo de trabajo detectó todas las afectaciones que está teniendo el templo, decidimos cerrar la nave lateral derecha por precaución, para que no se aglomerara tanta gente. Además, porque había pequeños desprendimientos del revoque de los muros, que enseguida te explico qué pasa con eso, y generaba mucho ruido. Ese ruido podría generar pánico, y el pánico podría tener consecuencias que nadie desea. Entonces decidimos que era mejor tener aislada esa zona para que nadie se fuera a apurrear, porque se levantó alguna vez una baldosita y alguien caminando se podría tropezar, apurrear, o le cayera un pequeño cuesco o algo. Entonces, como esa era la zona más afectada, decidimos cerrarla por seguridad de todos, no porque presentaron inestabilidad y hubiera una posibilidad de colapso o algo grave que Dios quiera nunca suceda. Listo. Igual, ante la eventualidad de un sismo, todos estamos expuestos, las construcciones nuevas y las antiguas, todos por igual estamos susceptibles de que algo nos pase, pero una construcción tan sólida como esa, usualmente no le pasa nada. Es muy poco común este tipo de estructuras, don Álvaro lo decía, y es el material, ¿cierto? Si bien las paredes de nosotros, de las casas normales, no es un grosor tan pronunciado como el que se presenta en el templo, decimos de pronto desde la falta de conocimiento que reparar este tipo de muros como lo conocemos o de estructuras no es fácil, ¿cierto? Entonces hay un término muy coloquial y muy normal que utilizamos, y es utilizar pañitos de agua tibia. ¿Se están utilizando pañitos de agua tibia? No, señor, de ninguna manera. Mira, para allá iba ahora que te hice referencia al revoque. Nosotros, cuando vimos, por ejemplo, lo que mencionaba ahora, los 2 nichos más importantes de la iglesia, el resucitado y bueno, se me escapa el nombre.
Esos nichos lo que hicimos fue retirarles toda la capa de revoque para saber realmente qué tanta era la afectación que tenían. Listo. Los pelamos fue para saber a qué nos estábamos enfrentando claramente. Una vez que encontramos cuál era la deficiencia principal, hicimos los técnicos de RIS, que es la empresa consultora de Coninsa y Confama, propusieron un sistema de anclajes que se llama como grapa, es decir, como que coser un muro con el otro. Esos muros por sí solos son muy estables, son muros de 50 centímetros de espesor, tanto la tapia como el adobe. Es muy estables, pero como se separaron un poco, entonces creamos unos elementos como unos ganchos que vinculan el uno con el otro, y para realizar ese proceso decidimos limpiar toda la pared. Limpiar es retirarle todo el revoque. Una vez que hicimos la reparación, que se hicieron las grapas, entonces procedimos nuevamente a ejecutar el revoque. No por sectores, no por pedacitos, sino paredes completas del piso hasta el techo. Y ese proceso se va a ejecutar en la medida que sea necesario en todas las paredes del templo que estén afectadas de una manera considerable, porque queremos ver, a veces detrás del revoque hay un problema que uno no conoce. En tu casa se te embomba un pedacito, pero de pronto detrás está la grieta y detrás de la grieta está el problema. Entonces hasta allá fuimos nosotros, hasta saber hasta dónde iba el problema. Por eso retiramos el revoque. Los revoques de los muros en ladrillo se hacen con una metodología, los revoques de los muros de tapia se hacen con otra metodología, para que las características iniciales del templo se conserven en su totalidad. Cuando el trabajo esté terminado, la iglesia va a quedar con las mismas características arquitectónicas y en mejores condiciones estructurales a las que nosotros las encontramos. ¿Se quitó de pronto el revoque, don Álvaro? ¿Qué se encontró detrás del revoque? No, en realidad no encontramos ninguna falla estructural importante. Constatamos lo que habíamos dicho. Como son materiales diferentes, el adobe y la tapia, ante ese esfuerzo a que se vieron sometidos, se separaron. Entonces, como se separaron, tenemos que vincularlos nuevamente para que, como les dije ahora, en la eventualidad de un sismo, trabajen en conjunto y no haya una afectación mayor para la edificación. Dirían de pronto lo que mata es el escándalo. Vemos el revoque agrietado, pensaríamos que es el muro completo, es decir, que toda la estructura de lo que está al borde de colapso, como se ha de pronto especulado en el municipio, y no es así. No, en ningún momento ha estado al borde de un colapso, en ningún momento. Si eso se hubiera llegado a presentar, hubiéramos cerrado no solo una nave, sino todo el templo. No. Nosotros somos muy cuidadosos, muy delicados y muy respetuosos con la gente, y en ningún momento hubiéramos puesto en peligro a la comunidad de ninguna manera. Si hubiera sido el caso necesario, que no lo fue y que no lo ha sido, y que creemos que en las condiciones actuales ya no lo va a hacer, lo hubiéramos cerrado, pero no. Lo cerramos, como te dije, para evitar que el ruido que genera, que algunas veces algunos elementos se caigan, la gente se asuste y entre en pánico o lo aporreen, pues... No queríamos que a nadie le pasara nada, entonces todo ha sido preventivo. Y que lo que prima es la seguridad tanto de los feligreses, de los turistas, como de los trabajadores quienes están al interior de la obra. Por supuesto, claro que sí. De pronto, don Álvaro, de pronto después de finalizar estas obras, esta intervención que se viene realizando, ¿cuál será la funcionalidad del templo? Es decir, ¿corre el riesgo de que de pronto más adelante se puedan seguir presentando afectaciones, que de pronto algún espacio del templo quede sin poderse utilizar, o que de pronto cambie algo al interior del templo parroquial? No va a quedar ningún espacio que no se pueda usar. Todos los espacios del templo, todos funcionales y seguros, todos funcionales, y como te digo, la intervención va a ir un poco más allá. La intervención no va a ser solamente ponerla en la condición en que estaba, sino mejorarle la condición para evitar que a futuro se presenten algunas cosas. Cuando una edificación tan antigua como ella va a poder presentar problemas a futuro, pero ya no directamente relacionados con la edificación vecina. Mientras la edificación está ahí, se consolida, el suelo se consolida, cuando el peso total de la edificación actúe sobre el terreno, durante todo ese proceso se van a poder presentar pequeñas fisuraciones como ahora ha habido grandes, luego puede haber pequeñas, pero nada como que represente un riesgo para la estabilidad como tal del templo. Si se llegase a presentar eso, nosotros vamos a ser los primeros en levantar la mano y decir, tenemos un problema serio. Entonces decimos, don Álvaro, no se va a presentar cambios en su estilo, en su color, en elementos representativos, en funcionalidad, en espacios. El templo, luego de que sea entregado, continúa
tal y como ha sido. Claro, Manuel, mira que ya los arcos principales del altar se intervinieron, se les dio el mismo color que tenían, pues si los observas ahora vas a ver que parece que no hubiera sucedido nada. Pero al terminar también se van a hacer pues todo el proceso de limpieza y recuperación del altar mayor de madera, todas esas cosas que ahora no están listas. Es un proceso, como te digo, lento pero seguro. Que ha incomodado a los feligreses naturalmente. Sí, incomoda a todo el mundo, por supuesto que incomoda a todo el mundo. Pero que es algo necesario. Sí, pero que al final cuando ya nos vayamos van a estar, yo creo que muy contentos porque el resultado va a ser el que todos queremos. Un templo seguro, limpio, bonito, como estaba antes de que se iniciara la obra. Bueno, don Álvaro, como le decía al principio, son muchas especulaciones, de pronto desde la falta de conocimiento, falta de información, de pronto se puede tener en un territorio como Amagá, ¿cierto? Un pueblo en el que el templo parroquial juega un papel determinante para la población, en el que se considera una estructura fundamental para los pueblos. Hay unos mitos y hay unas realidades muy diferentes de pronto a lo que podemos escuchar en la calle, que son de pronto, como le decía, desde el desconocimiento, desde el temor, también posiblemente, que es interesante también poder abordarlos. Por ejemplo, ¿el templo sigue cediendo? No, mira, nosotros en compañía pues, de la gente de CONICET y Confama se pusieron unos aparatos muy especializados que se llaman inclinómetros. Los inclinómetros son como, para hacerlo en términos sencillos, como colgar un péndulo y se evalúa ese péndulo qué tanto se desplaza. Ese péndulo está pegado del edificio, entonces si el edificio se mueve, el péndulo se mueve. Esos inclinómetros en el último mes no han mostrado ninguna variación. Algo que es ninguna, no, totalmente positivo. Esos inclinómetros, como te digo, esos inclinómetros son equipos electrónicos muy especializados que permiten tener certeza del movimiento o no de la edificación. Esos inclinómetros se les hace un chequeo semanal, 2 o 3 veces a la semana se verifica cómo están y no han mostrado ninguna variación, ninguna, para nada. El templo en este momento no se mueve. Que es importante también muy tenerlo importante, presente. claro que sí. Otra de pronto de los mitos, don Álvaro, ¿el templo se está cayendo? No, para nada, por supuesto que no. Negativo, ni hay posibilidad. No se está cayendo, pues sí, en condiciones normales no va a pasar nada, Dios no lo quiera que haya un sismo y un sismo cambia todo, pero en condiciones normales el templo está completamente estable. Es más, los nichos están ahora más estables que al principio porque creemos que la solución que les dimos de amarre, con la que no contaban, los ha hecho más estables. Precisamente ese amarre que nos hablaba, que ahorita lo mencionábamos como pañitos de agua tibias, ahorita mencionemos lo diferente, se están haciendo remiendos. No, ningún remiendo, por eso te dije, mira que no cogemos y actuamos sobre una grieta específica y la resanamos y la pintamos, no, hacemos superficies completas, hacemos intervenciones a todo el elemento, si es una pared completa, si actuamos sobre los arcos del altar mayor y actuamos sobre todo el arco, no actuamos, pues resolvimos el problema de la fisuración, pero reparamos el completo porque también lo revisamos completo. Ahorita hablábamos un poco sobre que el templo estuviera cediendo, ahorita le pregunto a don Álvaro, y es uno de los de pronto mitos, el templo sigue presentando grietas, dilataciones, afectaciones, o sigue presentando daños. Mira, como te dije ahora, y te hablé de los inclinómetros, ellos indican que no se está moviendo, que no hay un movimiento importante en el templo, pero sí hay sectores puntuales que están recibiendo un esfuerzo adicional y por eso es algunas fisuraciones. De pronto en algún muro aparece una fisuración pequeña, pero no, ahora lo que se presenta son fisuras, no grietas. A nosotros nos preocupan las grietas porque cuando hay una grieta es que se separaron dos elementos. Cuando se presenta una fisura es que simplemente hay un esfuerzo adicional que el revoque como tal o el adobe no es capaz de absorberla, entonces por ahí se marca. Pero no hay un riesgo importante. Ahora las condiciones son mejores que al inicio. Mucho mejor. Y precisamente ese revoque, don Álvaro, usted mencionaba, no se está cayendo, se está haciendo una remoción del revoque con el fin de garantizar que no haya nada grave detrás de él. Sí, nosotros cuando se fisura, si se presenta un pequeño desprendimiento, nosotros ampliamos, por así decir, el área donde se afectó para poder atenderlo de una manera integral.
y que tenga buenas características. Claro, también. y que perdure en el tiempo, que perdure otros 100 o 200 años. Hay unas condiciones muy normales en este territorio, en el municipio de Amagá, por supuesto, y lo hablaba usted ahorita, pero de pronto uno escucha en la calle y precisamente es eso lo que queremos traer acá, y es esas dudas que tiene la comunidad 10. En Amagá hay minería, en Amagá hay aguas perdidas, en Amagá de pronto es un terreno geológicamente inestable, por Amagá pasa una falla. Estas condiciones pueden ser unos factores también importantes al momento de revisar qué es lo que está pasando con el templo. Es decir, existe la posibilidad de que haya una mina que está afectando el templo, existe la posibilidad de que haya agua debajo del templo que lo esté afectando. Mira, lo que dijiste todo es verdad. Lo del tema de la mina no sé, no llegamos hasta tan abajo para saber si existe alguna afectación por una mina cercana o algo, pero lo que sí es verdad es que la cantidad de agua que corre debajo de Amagá y que es un suelo completamente inestable en toda la región y que hay una falla geológica importante es una realidad. Mira, yo ahora llegué acá a la casa del padre, por ejemplo, y miré el vecino que parece que hizo una excavación, tiene una fuente de agua increíble, pues que uno diría, esa agua debería aprovecharse, llevarse a un tanque, almacenarla y tratarla, porque es un agua que debe tener unas buenas condiciones físico-químicas pues para el uso de la agricultura o algo, pero es una verdadera quebrada lo que hay ahí, que antes no existía. Entonces sí, todas esas condiciones afectan la estabilidad no solamente del suelo del templo, de toda la región. Toda la región se ve afectada por eso, y mira que este invierno ¿cuántos daños ha hecho? Bastantes, y estamos empezando apenas la ola invernal. Entonces uno decir, no, ya ellos hicieron la reparación, el edificio está listo, aquí nunca más va a volver a pasar nada, no, pueden pasar cosas, pero ya no con referencia a la ejecución del proyecto. Don Álvaro, una de pronto de las cosas que ve la gente cuando entra al templo es el nicho de la nave derecha, donde también se reventó, se está desprendiendo el revoque. De pronto en redes sociales hemos visto unas fotografías anteriores, de pronto viejas, de los primeros momentos en los que se presentó la fractura en el templo, la novedad en el templo parroquial. Hablemos también un poco sobre esto. Sí, yo también vi las imágenes en redes sociales, pero son imágenes de hace muchos días, pues no corresponden a la realidad actual. Como te dije ahora, en los elementos más importantes, más grandes, las tapias, que son los fondos de los nichos, se les hicieron unas especies de vigas en L, horizontales, que llamamos grapas. En los arcos menores, como ese, en todas las claves es como el punto medio del arco, se les aplican unas inyecciones epóxicas muy especializadas, es unos productos químicos que generan la conexión entre los dos elementos que se separaron. Entonces lo que hacemos es ampliar el espacio donde se presenta la fisura, hacemos la inyección del producto químico y luego reparamos nuevamente. Esos productos son muy especializados, comprobados científicamente su eficacia. Entonces cuando no pelamos todo el muro, porque por ejemplo en los arcos pequeños lo que hacemos es inyecciones con esos productos químicos para generar una mejor adherencia para que a futuro no se vuelvan a fisurar por ahí. ¿Cómo puedo yo de pronto garantizar, voy a misa, voy a visitar el templo, cómo garantizo yo el cuidado para que no me pase nada dentro del templo si considero que corro algún peligro? ¿Es no volver al templo? No, para nada, por supuesto que no. Antes hay que venir y acompañar más y observar y mirar. Lo que sí no debes hacer es traspasar la barrera que tenemos. Esa no la debes traspasar, pero el resto del templo, por favor, hay que asistir antes con mayor frecuencia, pedirle a Dios que nos ayude, que nos acompañe a todos y que no permita que nada grave nos vaya a pasar. Y de pronto yo estoy en misa y veo que allí hay algo como que yo considero puede ser peligroso, o de pronto quienes están acompañando la intervención al templo no han tenido en cuenta esto, ¿dónde me puedo acercar? ¿Reciben de pronto recomendaciones? ¿Puedo acceder a mayor información referente al tema? A través del Padre, todas esas observaciones y comentarios serían bienvenidos. Nosotros, por ejemplo, yo personalmente me apoyo mucho en Wilmar, que es el hombre que barre y trapea la iglesia
todos los días. Yo cada vez que vengo hablo con él y le pregunto, ¿usted qué ha visto? Porque él está pegado del suelo y mira para arriba, para abajo. Entonces, sí, no, cualquiera que vea algo no es bienvenido. Todas las observaciones, cualquier cosa, cualquier apreciación, o si alguien tiene algún conocimiento especial que nos pueda brindar, será bienvenido en todos los momentos. Que seguramente uno no ve. Claro, o por se supuesto. escapan de pronto dentro de lo que uno ve. Sí, hay gente que conoce el templo mucho mejor que nosotros, y si ve que hay alguna variación, pues todo eso es bienvenido. Siempre serán bien recibidos. De pronto, don Álvaro, un término muy coloquial y es resanar el templo. Así rezan en el templo, ¿va a quedar desnivelado o va a quedar de pronto hueco por debajo o va a presentar de pronto alguna posibilidad de que colapse a futuro? No, pues esperamos que no exista ninguna posibilidad de que colapse. No. Ahora estamos interviniendo los muros, luego vamos a intervenir los pisos. Estamos analizando integralmente el templo. No parcialmente, no solucionando problemas puntuales, lo tenemos monitoreado completo. Nosotros hicimos un levantamiento general. Un levantamiento es que hicimos unos planos detallados del templo. Conocemos cada rincón, sabemos cuánto mide, cuánto es su espesor de los muros, cuál es la altura, el tamaño de las ventanas, todo, lo conocemos todo. Hicimos un levantamiento completo. Quiere decir seguramente que es un beneficio también para el templo porque es algo que no se tenía seguramente. No se tenía, no contábamos con ello. Y el templo no contaba con eso, es una herramienta que les va a quedar y les va a servir mucho a futuro para cualquier cosa. Porque en ese mismo levantamiento, como te digo, que son los planos, pues para que la gente lo entienda, los planos de la iglesia, se han marcado los puntos de mayor afectación. Entonces a futuro, si se llegara a tener alguna afectación en uno de esos puntos, van a saber qué tipo de intervención se hizo, cómo se hizo y si está reaccionando de manera inadecuada o adecuada de acuerdo a lo que se hizo. Entonces, eso va a quedar un historial completo de toda la intervención. Finalmente, don Álvaro, ¿qué decirle al ciudadano de a pie, ese que está allá en la casa viéndonos o a quien nos está escuchando a través de la voz de Amagá? ¿Qué decirle como un parte de tranquilidad si hay que generar preocupación o de pronto qué es eso que el ciudadano debe tener en cuenta allá en casa? No, lo que queremos es que acompañen a la parroquia, que la acompañen más, que no dejen de asistir a la misa, que no se preocupen, porque estando dentro del templo les pueda pasar algo. Dios no lo quiera, pero en condiciones normales nada, absolutamente nada les va a pasar. Y que nosotros, así como las empresas que están interviniendo, creemos que estamos en la capacidad técnica de alertar en caso tal de que algo así fuera a pasar. El vecino de ustedes, aunque ha hecho daños, son empresas muy grandes, muy reconocidas, muy serias, y eso le da a uno mayor tranquilidad. No es lo mismo ser atendidos por un particular que ser atendidos por ellos. Y ellos se van a quedar aquí. Esa edificación va a durar lo mismo que creo yo que va a durar la iglesia. Entonces el acompañamiento yo creo que va a ser hoy y por muchos años más. Entonces no hay ningún riesgo, no existe ningún problema para que la gente deje de asistir al templo. Por favor, síganlo haciendo, acompañen al padre que vive más preocupado, se le dañó el pie y toda la preocupación. Entonces, antes tiéndanle la mano y ayúdenle. Don Álvaro, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Mucho gusto. La invitación también para que nos siga acompañando seguramente cuando tengamos ya noticias de que el templo quedó listo. Claro que sí, estamos a la orden. Nos agrada mucho que hayan generado este espacio y que ojalá le hayamos brindado tranquilidad a la gente acerca de lo que se está haciendo. Como te digo, sin prisa pero sin pausa. Vamos a terminar, el templo va a quedar, si no igual, en mejores condiciones de las que estaba. Esa es la invitación entonces que tenemos también para ustedes. Sigan acompañando el templo, visítenlo por favor y también estén atentos a cualquier novedad. Por supuesto, acercarse a la fuente, consultar por supuesto todas esas dudas que tienen a través de la parroquia seguramente, a través de Coninsa, de Confama, que siempre han estado también dispuestos a abrir las puertas de todos ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos allá desde casa, a quienes estuvieron a través de la voz de Amagá. Muchas gracias también por escucharnos y a quienes estuvieron a través de Amagá Televisión. Los invitamos también a que sigan con la programación habitual del canal donde nos vemos todos.